Bienvenido a un nuevo capítulo acá en el Living del Chaleco, donde capítulo a capítulo vamos viviendo con invitados, recordando historias, viviendo la pasión, transmitiendo ciertas competencias y sobre todo a las nuevas generaciones. ¿Cómo estáis, Felipe? Muy bien, contento de otro nuevo capítulo. Ha estado buena la cosa. Muy buena, muy buen invitado. Creo que vamos recordando capítulo a capítulo grandes historias y también nos vamos, uno mismo se empieza como a buscar el nuevo objetivo. Sí. En el caso mío, yo estoy ya muy enfocado con los invitados que tengo en volver a hacer motocross de nuevo. Siempre te ha gustado. Siempre me ha gustado. Sí, de ahí, esa es mi esencia. Sí, el MX es mi esencia y creo que los dos invitados que vienen ahora partieron en el motocross. Sí. Marcaron épocas importantes del motocross. Uno como piloto y el otro como productor de las carreras más importantes que se han hecho acá. Así es. Sí, dos tremendos invitados. Y recuerdo bien esas carreras que mi nivel era bueno y con el Jere, bueno, la cagué parece. Pero dale, no. Bueno, nuestro primer invitado eso, nuestro primer es Jeremy Israel. Bueno, Jere. ¿Cómo estás? Bueno, tremendo invitado, Jere, lo conozco hace muchos años. Hay más años y más historias, compadre, que Walt Disney entre ustedes dos. No, tremendo. Harto años, imagínate. Desde que tengo 7, 8 años que conozco a Chaleco. Primer motor. Y el próximo invitado rápidamente se sumó a nuestro team. En esos años era Pro Circuit, que venía un poco más al sur, más al sur que yo, de la zona de Temuco. Y gran amigo, gran piloto de moto, y que después se fue por el lado de la producción. Y después incluso llegó a ser jefe mío de equipo, imagínate. ¿Ah? Sí, el rally. En el rally de auto. Y nuestro próximo invitado, un gran amigo, nuestro gran Carlos Muñoz. ¡Eso! Carlos Muñoz más. Grande, Carlito. Buena, Carlito. Carlito. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Es Carlito. Charlie, gran Charlie. Sí. Buena, oye, aquí entre ustedes tres hicieron toda una etapa en Chile del motocross. Entre los tres. Mira, yo conocí el GER el año 1989, Latinoamericano Motocross, ¿ya? Laguna Carén. Laguna Carén. Y Circuito negro. Circuito negro, tal cual, atrás. Y el Jere, en ese tiempo, el papá del Jere, Claudio Israel, corría con mi papá en los años 80 motocross, en Concepción y Curicó, y estaba el campeonato Zona Sur. Y mi papá siempre me habló de Claudio Israel, los hermanos Velar, varios del sur de Chile. Y cuando conocí a Claudio, yo el año 89, Claudio me ayudó, fue mi primer auspiciador y que me apoyó para este latinoamericano, con la federación. Y llegó el Jeremías, pues, el Jere chico, 7, 8 años, me miraba, me decía, hola. Igual de bravo que ahora. Igual que ahora. Oye, y quería todo. Y quiero esa moto, quiero correr. Y en los ojos el Jere me di cuenta que le encantaban las motos. Que no preguntaba para mirar, sino que quería preguntar cuándo vamos a andar en moto. ¿Cuándo hay carrera? ¿Qué campeonato? Y de ahí el Jeremías Israel nunca más paró. Del 1989 nunca más paró y bueno, hasta el día de hoy sigue ligado al motocross y bueno y a la tienda Pro Circuit que trabaja día a día. Hoy día soy papá. Soy papá. Hoy día soy papá número 1, empresario número 2 con Pro Circuit y las motos sigue siendo mi escapada del mundo, mi religión, mi desconexión. O al revés, mi conexión, así que intento hacer los sábados moto y tratar de entrenar para poder ir con Chaleco al desafío del desierto. Pues bueno. Oye, media carrera se pegaron, mataron a todos los próceres del desierto. De ahí no puedo ver al desafío, no, estuvo muy bueno. Yo quiero una pregunta. ¿Cómo fue la relación de ustedes dos al principio? Cuando partieron en el motocross, ¿tú tenías 10? ¿12? Yo tenía 14 y tenía 10. Sí. Y entre eso, que me quiero sumar al próximo invitado, Carlito. Carlito apareció también. ¿En qué año apareciste, Charlie, en el motocross? También por Claudio, de haber sido en el equipo Pro Circuit. Mira, la familia Israel. Pro Circuit Vicio se llama. Vicio, sí, po. ¿Te acordás de los chocolates? Costa Vicio. Costa Vicio. Y
Con el Jere estábamos hablando de el año 91. 91. 92 ha sido el equipo ese. Pero el Jere era chico, corrían 80. Y nosotros no teníamos, hasta el Eco, que era como la gran potencia en esa época, lo tenían también como para enseñar a los más chicos. Estaban los mellizos que eran ¿Tú le hiciste chiquititos. clase? Claro. Así Yo era como el chaperón de los mellizos. Viajaban conmigo a todos lados. Eran enanos. López ahí, Panchito era el hermano mayor, pues, ¿cachai? Era, en esa edad, en esa época, la diferencia era mucho más marcada. El Pancho estaba ya en una edad, era... Yo saltaba las triples. pero- ¿Cachai? Triple de 30 metros, el Jere Pero doble, ¿cachai? Porque pero era más allá que 80. eso, si no era una Los parte Meyer- técnica, él era ya un adolescente. Los Meyer Y- andaban en las cuerdas. yo era un niño y los Meyer eran guaguas. Sí, Los andaban en Meyer cuerdas. andaban con chupete, ¿te acuerdas Sí, que andaban pues, con con el chupete. chupete y con el tuto, con la almohada? Y unas QR así... Aquí está la QR, 50. mira. Esa Acá es está la QR. Eso me acuerdo que andaban en la En escuela. la QR, tal cual, po. Oye, Oye, yo- Jere, 30 segundos, que echar el cortito. Preséntate. Esa es la QR, es la primera Reloj de moto de arena. Bastián. En 30 segundos, lo que no sabemos de ti. ¿Qué música te gusta, etcétera? Lo que no sabemos de Jeremy Real. Vaya. Lo que no saben de mí, bueno, me gusta el arte, me gusta el rock, me gusta la carne. Y hoy día... ¿La cerveza? Sí, me gusta mucho la cerveza. Eso lo aprendí después del deporte, ¿sí? Para que no se confundan. ¿Qué más me gusta? Como les dije, enfocado en la familia y he descubierto una vida, un mundo paralelo hoy día con mis 3 mujeres. Eso, ¿me queda tiempo todavía? La música que más te gusta, yo sé que te gusta. Me gusta el rock, sigo escuchando, me gusta el rock, pasé por el punk, pero sigo volviendo a esa época del grunge, rock, no sé, Metallica, sigue siendo... Dibujáis mucho cuando chico, ¿te acordáis? Andáis con cuadernos todo el día dibujando. Dibujaba cuando me fui a Estados Unidos, en esa época obviamente no había internet, entonces o leía en los aviones o dibujaba en un cuadernito y un día me bajó la inquietud y fui y compré una pequeña tela y unas pinturas, estamos hablando no en una tienda de pintura, sino que en un boliche en la esquina y me puse a pintar. Y he pintado varios cuadros, de repente Sí, hay... He visto en tu casa buenos cuadros Sí, ahí. también. todavía. ¿Cómo le pusiste a eso? 0990 Art. El 0990 viene un poco de la historia de los números que usábamos con mi hermano. Entonces yo usaba el 09, Vicente el 99 y Benjamín el 90. Y de ahí quedó ese 0990. Hay que revivirlo nuevamente, muy Sí, buena época. era buena Ya, Charlie, nomenclatura. en 30 segundos, ¿Qué Charlie, tengo que vamos. decir? Vamos. A ver, cosas que no sepan de mí o que me gusta el deporte, en general todo tipo de deporte. Toda mi vida fui deportista, competí en nacional de esquí en nieve, he competido en esquí en agua también, bicicleta, moto, Jet ski también. rally. Bueno para el auto, Charlie, era. ¿Ah? Bueno para el auto, Charlie. Sí, era. yo creo que todos los deportes que hice, el que me fue mejor y tenía condiciones en el rally. Motocross me gustaba, pero tenía un poquito de miedo, era un poquito peligroso. Bueno, para las minas. Supercross, Supercross. motocross. Supercross era mejor para el Supercross que el motocross. ¿Motocross? Sí. Sí. Bueno, y productor- ahora nada, dedicado a la familia, tengo 4 hijos. Me encanta compartir con ellos, eso es mi hobby. Me gusta ¿Música? esquiar en la nieve ¿Qué con música? ellos. ¿Música? Racho, que es mi- Ratch. lo principal. Buena. ¿Plato favorito? Toda mi vida. ¿Plato favorito? Hamburguesa, pizza. Hamburguesa. Eso le dice. Toda la comida Charlie chatarra. Burger. La hamburguesa, a veces era bueno, hamburguesa. que era más gordito antes. No, y eso, pero eso me gusta. Esquiar en este momento me gusta compartir con mis hijas y mi hijo, ¿cachai? Pero Cuatro el niños. deporte, sí. Y nada relacionado con las motos. Ni uno salió bueno para la moto o nunca le impuse la moto. Pero le gusta esquiar mucho en la nieve. Y es que es un deporte muy familiar. Y eso es. Por 90 años, Copec ha estado al servicio de Chile y sus habitantes, acompañando a millones de personas en su día a día. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, ampliando nuestros servicios para impulsar la transición energética a una economía más verde. Juntos avanzamos con un futuro sustentable. Caldito, ¿y tu primera moto? Mi primera moto fue una Z50. Todavía me acuerdo cuando mi papá en Temuco me llevó a una plaza y me enseñó a andar en moto. ¿Cachai? Me agarraba atrás, ¿sí? Y yo pensé que me tenía agarrado, pero ya me había soltado. La verdad estaba, recuerdo, una Z50 blanca. Y la primera moto que creo fue una Yamaha ¿Y la tuya? 80, que creo que la tenés tú. Sí, está por ahí colgada. ¿Y tú, Jere? ¿Tu primera Una moto? QR50. QR50, QR50. está ahí atrás. Igual Sí. es así. Sí, yo te conocí en la LEM 50.
La LEM. LEM Era rica 50, esa. sí, pues italiana. Eran la italiana, con la Malaguzzi. No, había Italjet, otra. la Malaguti Italjet. La Malaguti. Llegó una gama de Sí. moto italiana. Yo cuando partí andando en moto, Charlie, igual que ti, un poquito más 80. viejo que el Jerez, no existían las QR ni las Piwi. No, 85. 85 de una, y la 65, tú corriste en 65. Yo las LEM esas que decís tú venían llegando, eran todas nuevas. Creo que las trajo MX. MX, Sí, sí, estaban esa en la época. portada de La Itacura. portada de La portada de Itacura, Itacura. sí, tal cual. Y llegaron esas motos, las LEM, las Malaguti y una serie de No me motos. acuerdo. Y ahí ¿Te acordáis, Charlie? No, yo no me se acuerdo. formó esa categoría del motocross Infantil. Era un motocross infantil donde yo en los días sábados se corría. Y ahí estaba Totón Goñi, los hermanos Barañao, que los hermanos Bravo, Jeremías, Portales. Yo recuerdo que hay un campeonato que habían Los como Enrique. los Enrique, habían como 10 niños, Sepúlveda, todo. Y esa categoría ayudó mucho porque después llegaron las KX65, Sí. que fue imagínate, Sí, una ahí se moto pegó ya un de dos salto. tiempos. Ahí se pegó un salto grande. Ahí se fue un salto grande. Sí, Y después me ya acuerdo. nos fuimos a los 85. Esa sí que andaban rápido las 65. Y en esos años recuerdo cuando apareció Carlitos Muñoz, en Quilicura había un circuito del equipo. El equipo ProCircuit tenía un circuito para nosotros, Sí. que estaba Gonzalo Gómez, el Checho Baracat, y eran todos los pilotos Hondas que tenían un circuito para entrenar. Así de profesional eran esos años. Regado, era para nosotros el circuito y de esa manera íbamos a competir contra Yamaha, contra el otro equipo, El Oso Tamayo. el Oso Tamayo. Que está Muy en buena Yamaha. cosa. Con el Congarambilé, El Conga. Ruiz. Esos eran los rivales en esa época, el Team Yamaha. Los rivales fuertes. tuyos, porque nosotros éramos muy chicos. Éramos López era muy chicos, chico sí. todavía. No, pero López ya estaba en 125. 105, yo corría con Estaba Felipe, recién pasando, se pasó cabrito. con Felipe Martínez y Oh, muchos más. Podestá. Podestá también. William Whittle. William No, Whittle, William se retiró. Sí, William el es de mismo latino ese en Carén, 89. que se pegó ese porrazo y Un accidente estuvo a muy punto grave. de- Estuvo a punto, sí. Estaba Maico Contador en esa época cuando Maico entramos. también. Valderrama estaba como retirándose. Era muy Sí. fuerte en motocross. Bueno, en esos años yo recuerdo bien que mi primer auspicio bueno fue en el equipo ProCircuit, que nos pasaban todos. Llegaron las primeras motos oficiales. Mi papá me preparaba el pupi, los La cilindros, Pupi todo. preparaba las motos. Claro, mi papá le pegaba unos limazos a los cilindros, dejaban las motos así, pero un balazo, pero no teníamos suspensiones. Y el equipo ProCircuit trajo las primeras motos con suspensiones ya hechas en Estados Unidos y empezamos a entender Escape, un ¿te poco acordáis? escape, a las motos preparadas. Y ahí apareció Carlitos, pues. Sí, yo me acuerdo que en la primera carrera, Claudio, me fue bien, pero la moto estaba estándar. Y le dijo a la Pupi, prepárenle la moto a Carlos. Así como, ya está Subiste preparado. nivel, va a ir- subiste ahí Ya, preparado. subí nivel, le pegaron una limada a la cuestión. Oye, Es que mi viejo tenía esa pasión por el racing y en Y motocross. la tiene todavía. Siempre la ha Sí. tenido, pero en esa época la tenía y él en motocross nunca tuvo muchos recursos. Venía de Concepción, mi abuelo nunca lo frenó, pero tampoco nunca lo apoyó. Entonces pasó un poco esa etapa en que corría, no le iba muy bien y cuando ya empezó a tener un poco más de edad y empezó a correr en el rally, en auto, con más recursos y más grande ya, lo hizo mucho mejor. Y era muy competitivo. Entonces, cuando vino este tema del motocross infantil, chaleco, el equipo, ProCircuit, ¿no es cierto? Como empresa que apoyaba un poco, era un boliche nomás, pero era mucho de pasión, de querer ganar. ¿cómo fue ese auge del motocross y luego la decadencia del motocross? Porque tuvimos un muy buen momento. Yo me acuerdo, bueno, con el pelado Horta, cuando partieron los Lack Strike, la cuestión. Después En seguiste Reñaca. Ahí tú. nosotros agarramos ese periodo Esa- bueno. esa- sí, sí, ustedes alcanzaron a hacer esas sí, pistas. corríamos en Reñaca. Claro, y tú sabés que los premios que se daban en esa Plata. época eran de 10.000, 15.000 dólares. Era mucha plata. Era la- mucha, y por eso ahí llegó Kelly. Sí, oye, no, ojo. Y se quedó acá. El gringo ¿no? Kelly Anderson, pero la exactamente, sí. plata eran premios por llegar, era para los chilenos. Los extranjeros venían pagados, ellos daba lo mismo si salían primero o último, ellos tenían su plata. Entonces, para motivar a Felipe a los pilotos chilenos, porque no corrían mucho, si era peligroso, ponía plata para los chilenos. Oye, Y nos matamos por ya, par de oye, lucas. clasificar ya en ese tiempo, estoy hablando del año 80, no sé, Charlie, 91, 92, Sí. tú clasificabas ahí para final y ya tenías, no sé, 2 millones de pesos, Sí, no sé, sí, era mucha plata para ese plata. tiempo. Yo creo que Ahora. eso es clave para impulsar un deporte. Y creo que hoy día no pasa en ni uno. En ninguna No pasa parte. en las motos, no pasa en las bicis, no pasa en los autos, en nada. Hoy día no hay ni un deporte que dé esas cantidades de plata, ¿cachai? Para apoyar
para apoyar las pasiones, Sí, ¿cachai? ahora era un supercross de verano, eran 3 Sí, 4 carreras. pero ojo que, Sí, que pero- las etapas han pasado de... Yo me acuerdo de chico que vi los Lucky Strike y que llegó Kelly, que alcanzó a correr chaleco de pendejo. chico, Corrimos yo corrí en el velódromo en el Estadio Nacional. Sí, pues yo Por me eso, acuerdo de esa saltando por carrera, abajo era pero- gigante por la ese galería. salto. Pero tenía ahí, no sé, 16 años. 16 años. Sí, Eso fue el Niño. 92. Moto Claro, grande. 92. Y Sí. en esa época el motocross pegó un salto, obviamente, y agarró, ¿no es cierto?, todo un tema en esa época, medio de comunicación y auspiciadores. Entonces empezó a agarrar vuelo. Pero después también hubo un momento en que cayó. Acuérdate de la época que tuvieron que hacer la asociación Sí, de pilotos. hubo una época que estuvo bien. Siempre ha nosotros tenido ya estábamos esta- como sí. retirados y se formó una asociación de pilotos, APM le ¿En pusimos. qué año fue eso, Charlie? Tengo mala memoria, pero debe haber sido- no me Me he acuerdo. pegado pero- mucho en la cabeza. pero la verdad es que sí, muchos golpes. No, de año no me preguntiste, Leco. Los cascos no eran tan buenos en esa pasaron los época. años, Charlie. Hay que llamar a Germán. Germán era como el presidente. Pero los cascos no eran tan buenos en esa época. No, Pero, oye, pero eso haber sido Mira, fines de los 90. sí, está Checho, Ruiz, Barbosa. Flaco Checho. 99, Germán. 90, sí, sí, ¿cuánto ha los sido 2000, ¿cierto? 99. Oye, todos hagamos APM, todo. Y al final, compadre, estaban para la foto algunos nomás, porque, ¿sabes? Pero el que tuvo que salir a producir ahí en motocross fue yo. Ahí yo partí produciendo las carreras. Por eso, Ahí- pero eso y con salvó el Germán. motocross. Germán era Eso como más ejecutivo. Revivió el Vaya. motocross. Sí, Sí, ese fue el segundo estaba- auge. estaba del botado, motocross. estaba La botado. primera carrera que tuvimos fue en Doñigüe y en ese tiempo fue como un éxito. Y fue una carrera bien chata. Unos saltos planos No, de un olvídate. metro. Y la vista no está ni regada, si me acuerdo. No, nada. Pero Año- en esa año- época fue yo como un corría, éxito. era año 2000. Año Sí, 2000 Doñigüe fue. y después yo recuerdo que dejé un poco el no, y 2001 se pegó un salto grande cuando corrían por Amistad. Amistad. Ahí y, entró. y sí. tú organizaste un supercross, Charlie, en Movicerte, donde llegaron puros gringos buenos, de punta, y yo el Jere, y creo que Luciano Quintanilla éramos los chinos que sacábamos la cara por Chile. Sí, claro, en esa época estaba muy fuerte la pelea entre Movistar y Entel. Y Movistar apostó por el motocross y el supercross de verano. Y la verdad es que fueron como 3 años. Y hacíamos la temporada de verano. Partíamos acá en Santiago en diciembre, Serena, Reñaca, Pucón. Volvíamos a Santiago, olvídate, en 2 meses hacíamos como 7 carreras. Éramos un circo. Lo más increíble que en Chile no había circuito supercross. Entonces, imagínate que corríamos motocross todo el año y de repente Charlie aparecía con una triple de No, 30 olvídate los metros. saltos. Es que estaba mostrando esa foto No, olvídate donde los salís saltos. volando. Sí, en po, un- gigante. Pero gigante. ojo, eran bien seguros, pero eran no eran motos de ahora, pero te algo hacer una foto que la van a mostrar, no sé, olvídate. Bueno, pero eran pistas bien arcaicas, nosotros tampoco estaba la tecnología ni internet para bajar las pistas. Buscábamos videos, y yo las hacía en CorelDRAW, un gráfico que era, y hacía las pistas y se las pasaba al Pato Bravo. Pero te quedaban. Sal- oye, Quedan salto marav- chupado, oye. salto Oye. corto, chupado. no, oye, yo te voy a contar una buena que el Queda Jere maravilloso la también pista. estaba corriendo. Carlito, te quería. Puta, dije, no, corro más aquí, casi. Cuando estábamos corriendo el Lican, el Lican Ray, Lican Ray. Supercross, vuelta de reconocimiento, se fui saltando en el aire y corte general de todo el circuito. ¿Te acuerdas, no? Sí, se ¡Pum! fue negro, se fue negro. Oye, pero sí, güey, es como cuando, oye, compadre, me están tirando la cama para abajo. Y de repente, oye, nos dimos vuelta todo. No, está todo bien, no hay problema. Oye, alguien Había se una- cayó. Había una El moto. Checho. El Checho era acá, el único. Sí, güey. Pero todo Póngalo, oscuro. Todo oscuro, ciego y la moto así. Y el Checho borrado en el suelo. Sí, me eso acuerdo fue los perfecto. inicios, el Ligan Ray. ¿Sabéis que esa pista todavía está? Se mantiene con el pastito, está bien. Pero fueron muy bonitos años. A mí me encantó hacer el Supercross, fueron 3 años. ¿Y cuándo fue que empezó esta moda de que ustedes dos corrían en 125 y 250? ¿Te acordás o no? Que hubo una época en que... Lo que pasa es que cuando hubo un momento en que, ponte tú, Chaleco empezó a ganar 125 y empezó a correr 250 y hizo carreras dobles. Entonces se marcaba la pauta, ¿cachai? ¿Alcanzaron a correr juntos en 125? Corrimos 125 yo creo que una vez. Hubo un par de veces, sí. Sí, Ahí, un par de veces. cuando yo venía y volviendo a 250 Estados con Unidos. Kuma. Estados Unidos tú corrías en Yamaha. En La Serena me acuerdo que corriste en 125. En La Serena corrí... No sé qué No, año no, fue. es que la primera vez que yo corrí 125 corrí 80 y corrí 125 y 80. Pero al año siguiente, que pasé a 125 ya formalmente,
volví a Estados Unidos y corrí, la primera fecha no la corrí porque estaba lesionado y la segunda fecha alcancé a llegar. ¿A qué edad te fuiste a Estados Unidos? Porque tú fuiste el primer piloto acá en irte a especializar allá. No, güey, fueron pilotos antes, pero Felipe Horta creo que fue el principio. Felipe fue... Ya, pero en la nueva época Sí, de las motos... Pero Checho también fue... No, pero fueron tú, varios. tú pero te ahí instalaste, no volvía. Jere. Tú Tú te eres quedaste profesional de la como moto. Sí, yo me fui y me quedé un poco tiempo más allá, sí. Pero tú con el Piccolo, ¿no? ¿Te fuiste con el Piccolo, No, yo me fui de la mano de Kelly. Kelly en algún minuto acá, que estaba viviendo, siempre ha sido un poco viajero el Kelly, ¿no es cierto? Anda un poco buscando la vía y haciendo sus clases. En esa época corría, después dejó de correr y empezó a entrenar piloto. Y un día dijo, me voy a Estados Unidos, se compró su casa, se casó en esa época y se iba con un par de pilotos. Y en esos pilotos partí yo. En esa época iba ¿Qué Luciano año, Jere? Quintanilla, 97. 97. Perfecto. Claro, y Jere, cuando llegaba a Chile, llegaba con el medio nivel. Porque corría. Nosotros acá corríamos, Charlie, 6 fechas al año. Sí, 6 y Jere corría en un mes 6 carreras. Claro. Corría jueves, viernes, sábado, domingo. Pero las pistas eran diferentes también, por lo que te tocaba allá, llegabas acá y... ¿ah? Sí, diferentes, pero al final es lo mismo. O sea, al final... Acá teníamos buenas pistas, ¿eh? Corrimos varias veces en el Chena. Ese sí que es pista. Oye, Carlito. No, y Laguna Carén también era tremenda y pista. Carlito, Laguna Carén, tú armaste el circuito de San Carlos Poquindo, ¿cierto? Dentro del estadio, Sí, ¿no? bueno, como el pick de nosotros como producción fue, como Movistar nos dijo, queremos hacer un gran cierre de Supercross de temporada de verano. Sí, se pasó por el Mega, el 3 se transmitían en televisión abierta las carreras. Y a través de Germán Layo nos conseguimos San Carlos de Apoquindo. ¿Cachai? Imagínate, éramos 2 cabros chicos, yo con Miguel Olmeo, que era mi socio, la responsabilidad de hacer un Supercross en San Carlos. Yo me acuerdo que en esa época nos costó más barato arrendar San Carlos que montar las graderías, porque montar graderías, montar luces, baño y todo, era una suma de plata más o menos importante. En San Carlos estaba todo listo. Conoce la línea de lubricantes móvil, con más tecnología y más diseño, creada para sacar el máximo rendimiento de tu motor. Junto con Móvil One, hemos estado por años impulsando el rendimiento y la pasión por el motorsport. Móvil, la generación en movimiento. Entonces, no era tan caro. El tema era trabajar la pista y sacar la tierra después, Y sin matar la cancha. que la matamos. Pero la La mataron. mataron. Sí. Oye, yo no corrí. Despedida del motocross. No, de San pero Carlos. mira, Yo lo que tampoco pasó, corrí. yo les voy a contar, porque se ha hablado mucho el tema del pasto. Hicimos unas pruebas del pasto porque había que tirar planchas de madera, en nylon, planchas de madera, y después venía tierra. Metimos 1000 camiones de tierra en un día. Se hicieron las pruebas y el pasto de 4 días tapado salía bien, pero el día que teníamos que hacer la pista cayó una garuga y el pasto estaba mojado. Entonces se pusieron las planchas y el pasto se empezó a podrir. Terminó la carrera el sábado, y las máquinas a sacar todo, imagínate, 1000 camiones, y olvídate cómo salía el pasto podrido, caliente. La gente de San Carlos Poquindo, de la Católica, se agarraba la cabeza así. Partido Católica el domingo y la Sí, amarilla. oye, cuento corto, tuvimos que cambiar todo el pasto. En esa época no existía el pasto en pastelones grandes, ¿cachai? Compramos todo el pasto que había en Santiago. Salimos a buscar y se recuperó la cancha. Respondimos, quedamos muy bien con la Católica. Y de hecho, Fundido, sí. sí, no ganamos nada. Todavía Sí, estoy pagando la clase. salimos clavados. Pero San Carlos de Apoquindo también quería cambiar el pasto porque la tierra estaba muy dura. ¿Está bien? Entonces Ahí te tiraron un bicho antes. Sí, entonces caímos pero al final quedamos bien. No, fue un Pero buen lo evento. hiciste porque La gente de la esa fue- Católica quedó contenta. ¿Te acuerdas cuando corrimos una vez en Viña del Mar? ¿Era Sausalito? Sí, Sausalito. Sí, También, perfecto. que era todo alrededor. Bueno, sí. Ya, pues, hombre, yo sé que te he pegado en la Corrimos, cabeza. sí, corrimos, no. corrimos en el velódromo también. No, Sí, Supercross, pero el lo Sausalito, produjo Felipe Sausalito. Horta. Sí, Sí, sí. sí, Que perfecto. estaba Ya, pero Fritz sí, Klimovich. sí, pero yo no Sí. corría, yo fui a mirar. Yo Sí. no corría. La Yo pista es corrí súper el próximo difícil. año. Sí, súper difícil. Estaba bueno esa Oye, pista. quiero invitarlos, Jere y Carlito. Tenemos esta cortesía de Honda. Esta Honda Navi se va a regalar al final del último programa, del último capítulo. Tienen que seguir la cuenta de Honda CL y Francisco Chaleco López. Y uno de los comentarios más entretenidos, alguna historia de nosotros, los comienzos, de alguna carrera, de alguna tengo anécdota. varias. No, que te callado Charlie. Se podrá llevar esta linda Navi réplica de la moto de Desafío Desierto que con Jeremí Israel corrimos hace muy poco y nos fue increíble en el desierto de Atacama. Así que ya Perfecto. saben bien. Buena.
Linda Le voy a moto. dar la pasada a mi amigo Pelades. personal, Pelades. Esa, grande peladito. Bueno. Cuéntame, pelado. ¿Qué nos trae Tengo unas este papitas capítulo? del Jere primero. Bueno, este cabro se subió a la moto muy joven, de niño, apasionado a las motos, como tú contaste. Y el Jere tiene el hito de ser el primer latinoamericano en ganar puntos en el AMA Motocross en Estados Unidos. Ese no es pequeño, no es menor, digamos. Fue a correr a Estados Unidos y pudo sumar puntos y fue el pionero en abrir el camino a muchos otros pilotos de Sudamérica después o incluso de... Como la Cejar de Muñoz, Benjagarí. Claro, exacto. Fue el pionero en decirlo así, en ir a correr a Estados Unidos y hacer una carrera grande. Estuviste 6 o 7 años corriendo en Estados Unidos, ¿no? Sí, profesional alcancé a Profesional. hacer 4 temporadas, 3 y media, porque después me rompí. ¿Te acordás que estábamos allá y Sí, bueno, rompimos justo Chaleco el mismo fin de partió al semana. desierto? Sí, mismo fin de semana. Oye, una anécdota, pelado y Charlie. Yo lo único que quería era correr en Estados Unidos y ya estaba, me había retirado el motocross y le digo, Jere, invítame, por favor, quiero ir a correr en el desierto, quiero ir a correr allá para ver qué nivel tengo. Y el Jere, preparamos una moto y me fui a correr, pues. Fin de semana que el Jere se iba a correr supercross a otro estado y yo para otro lado. Yo arrendé un auto y me fui para allá con el hijo del... ¿Con quién andabas ahí? Con el hijo del, ¿cómo se llama? De Mario Tiani. Exacto. Del Chanta. Chaleco, El tú no Chanta. hablabas una gota inglés en esa época. Y el po. pendejo entre los no era guasos. motocross. No, era compadre. No, pero- Era con desierto, tipo rally, abierto, ¿qué era? Tipo rally. Tipo rally. Compadre. Bueno, y parto y Te lo fuiste con gringo- el Lucas. Sí, con el Lucas, claro. Que era chiquitito. Chiquitito. Y parten, compadre. Y cuando partieron ya había como 20 o 30. Dije, no puede ser. Y empezó a acelerar. Y de repente le pego fuerte a un Tuluco, una moto que el Jere tenía preparada, no sé, para Supercross. Yo estaba corriendo Dura como otra palo. asignatura. Y me saqué la cresta, po. Me saqué la cresta para la casa, medio inconsciente, todo moreteado. Oye, viajando de vuelta, con cuello, con todo, y llego a la casa y me dice, no sé, Ignacio, el Jere, compadre, se acaba de sacar la cresta. También. Cuento corto, viajamos los dos de Estados Unidos. Yo llevaba al Jere en silla de ruedas. Andamos hecho andamos bolsa. tomando Podría el- chilena. Oye, llegando el Jere quebrado en silla de ruedas, que te quebrado el pie, creo. El pie derecho. Pie derecho. Tu mamá que nos acompañaba, ¿cierto? Y yo, compadre, todo moreteado, llegamos derrotados de Estados Unidos, ¿cierto? A Chile. Po. Y finalmente eso nos recuperamos juntos y ahí nuevamente seguimos con nuevas carreras, pero fue un fin de semana negro para nosotros. Ahí empezó después el equipo, la época del motocross Entel con Felipe Horta y armamos el equipo Honda. Sí, ahí Así. Tremendo equipo era ese. Volvimos de nuevo, así es. Bueno, Con- yo otro gran recuerdo que tengo del Jere, yo tuve la suerte de ser fotógrafo en el ISDE, en los Six Days de La Serena, 2007. ¿Sí? Y ahí el Jere cómo volaba en la arena, ese especial de arena de motocross que hacían todos los días en esa imagen, el helicóptero, el Jere marcando los mejores tiempos, los mejores 3 tiempos, se metía primero, bueno, le ganaba eminencias del enduro, ¿te acordáis? De ese Sería- especial de motocross ahí en La Serena, ¿cómo le metía ahí? Esa también corrimos juntos po, en la Sí, selección po, adulta. así es. Estaba Ruiz, estabas tú, Chaleco, estaba León, creo. Nico Urrutia, Urrutia. Ignacio León, no Ignacio León, Ricardo Ricardo León, León. yo y falta Tu uno hermano, más. Y había uno de tu y hermano. Calufo, Y Calufo. que tuvo un problema al principio, Junior, corría uno de tus hermanos también. pero mi hermano corrió en la Junior, En la Junior, correcto. junto con un par de, está con Red Bull. Tremendo Six Days. Me acuerdo de esa especial de arena, ¿te acordás? Esa fue una linda experiencia porque el Six Days era algo que yo no hacía enduro y Chaleco era bueno para el enduro y iban mis hermanos también a correr y yo no me alcanzaba de convencer el tema de ir a pegarle a los espinos y para mí me gustaba el Pero le motocross. pegaste fuerte, sí, y anduviste bien. Se metió Bien, quinto, y sobre, pero sobre todo, quinto. sobre todo en arena. El Jere voló en arena y siempre ha sido un piloto arenero. Y la característica de Serena fue eso, que era mucha arena. Entonces te acomodó mucho y se adaptó rápido a las piedras. Yo creo que el Jere ahí, todo Chile estaba con él. Yo hice los 6 días, yo estaba preparándome para el Dakar. Entonces tampoco podía entregarlo todo. Yo ya me había retirado, pero me invitaron. Y yo salí, no sé, 25, pero el Jere estaba entre los 5 primeros. Pero es que Se metió también una quinto. oportunidad única el Six Days en Chile por primera vez. Había que correrlo. Po. No, y lo corriste ¿Se para acuerdan de los ganarlo. pilotos que habían? Había un francés, un italiano. Johnny andaban- Aubert. Johnny Aubert. Johnny Aubert, sí. andaban Johnny muy corrió fuerte, motocross en muy Estados fuerte. Unidos, ahí lo conocí yo, después corrió acá el Six Days y después corrió el Dakar. Sí, corrió el Dakar. Así es. Y hoy día sigue metido ahí, trabaja con KTM en Europa.
Bueno, y otro recuerdo bueno que tengo es nosotros éramos fanáticos del Dakar, íbamos en camioneta a verlo. Y chaleco, o sea, el Jerez del Dakar 2015, por ahí, que te metiste, y cuarto cuando tuviste el accidente. Cuarto en la general, entrando a Chile, lo fuimos a ver y ahí subimos que te ahí. 2014. 2014, que tuviste ese accidente grave, un poco llegando a la meta casi. Sí, esa Llegaste con un auto estuvo ahí, brígida. esa estuvo de las peores. Hay unas imágenes terribles tuyas ahí cuando te va a buscar el helicóptero. Yo no me acuerdo nada de eso. Tengo las imágenes, pero no me acuerdo nada de eso. Yo desperté recién llegando, aterrizando el helicóptero. Pero todo lo que fue levantarme, subir al helicóptero, Claro. todo eso no me Para acuerdo. nosotros fue súper importante porque tú ya no estabas corriendo el chaleco. Entonces la carta como que teníamos en ese minuto era el Jere, había corrido el Dakar anterior y había tenido su experiencia y me acuerdo Pero que López se quinto, había cuarto. borrado un par de días antes. Sí, pues Sí, yo fue en po. 2014. 2014 tú lo El corriste. último Dakar que corrí yo, claro, y yo me caí en Argentina por el quebrada barranco, esa. exactamente. Adelante mío, sí. hombre. Sí, pues, tú, y te pasé. Sí, y, pues, y bueno. te pasé y empecé a tirar. Y esta moto que está acá atrás es una moto que a mí nunca me acomodó, que es la moto inyectada, una moto liviana. Y yo antes de eso, un helecho río, me caigo hacia el lado, pero no fuerte, que se te da la moto al lado, y le pegué justo la botonera al roadbook, que está acá. Entonces el roadbook siempre venía, no avanzaba, y venía en forma manual, y había un peligro que era una curva cerrada, y alcancé a frenar y caí, quebré las horquillas que fuera de servicio rápidamente. Hay imágenes de ese Así accidente. es. Justo hay un cámara ahí, Sí. hay imágenes en la moto. Y después el botando Jerez líquido. empezó a repuntar, y bueno, y quedó en Iquique y quedaste fuera de competencia. En Iquique quedó tirado. Ese día que de esa etapa era un camino bien sinuoso entre medio de dos cerros grandes y después se empezaba a abrir y había un río al lado. Y López iba tirando adelante y yo no era mi día, ¿no? ¿Viste cuando te levantas con un no era el tuyo, Sentimiento, claro, no quería. no estaba cómodo. De hecho, por eso que te acordás que pasa y empezaste a tirar. Ahí tú corrías por HRC ya. ¿Fue el cambio, no? Yo corría Speedbrain. con Speedbrain ese año. Y cuando llegué, era clara una curva a la derecha, estaban todas las huellas marcadas para allá. Y había una huella recta. Y dije, no, me está hueando. Y pasé, no había nada, porque era no sé, 15 metros. 3 pisos. Y me di la vuelta y hay unos guasos. Y los guasos venían corriendo, compadre. Habían visto a López. Y yo, compadre, qué man. ¿Usted Ahí cree? la moto se quemó también, ¿o no? No, ¿Tiró ese humo? no, ¿Qué no, es? se rompió. Ese Claro. fue la de Concalve. Ese fue Pablito Concalve en... Y otra historia, Argentina. para pasar con Carlito, la otra historia que la escuché hace poco del Jere cuando estuvimos compartiendo ahí con unos gringos, es la vez que en Uyunis tuvo que tirar a Joan Barreda, que iba haciendo buenos puntos en el Dakar y tú ya habías tenido un problema, creo, y lo tiraste como 8 o 9 horas, empujando con un cordelito, empujándole, haciendo dunas, subidas, bajadas. Esa fue una cuestión épica. Esa fue la etapa que llegamos a Uyuni y ese día había llovido mucho. Y Uyuni era una taza era un espejo. Tenía, no sé, no es cierto, no es tan plano, pero... ¿Ese es 2015, Jerez? 2015. El mismo año que corrió la Paula El Galvez. mismo año que la Paula tuvo que tirar Y- a Pato Cabrera Sí. todo el... Y llegamos arriba, es que ese día varios remolcaron porque llegamos a la largada y estaba toda la estructura de la largada, había, no sé, los primeros 10, 20 pilotos y estaba Evo Morales. Y tenía, compadre, como 4 buses de gente, todos vestidos como en atuendos tradicionales. Olvídate, tenía el canal de televisión, tenía toda la Sí, prensa. show, claro. Entonces estaba Etienne que decía, no quiero que larguen, porque era un peligro. Y Evo decía, no, yo pagué por esto, se larga. Entonces ahí estuvimos un buen rato hasta que decidieron hacer, en vez de largar la etapa, largábamos pero salíamos en línea recta. Y la línea recta no era como un cap tanto, había que seguir el helicóptero. Y de ahí vienen las imágenes de esa... De esa piscina gigante. Sí, Claro. entonces anduvimos como 160 kilómetros recto, siguiendo el helicóptero, hasta que llegamos a una entrada de vuelta al camino que bordea el salar. Y ahí conectamos y a los 500 metros estaba el refueling. Y en ese refueling llegó Barreda, que llegamos juntos, y estaba Coma también con problemas. Claro, el problema era el problema eléctrico. Claro, ahí la sal con el empezó agua. a matar las motos y no partían y ahí se fundieron casi. No se fundieron, Claro. sino que el problema eléctrico grave. Y la de hecho, moto- Casales también quedó fuera ahí también, creo. ¿Verdad? Sí, Sí. sí. Sí, Fue la etapa y de- Daniel Wett también remolcó a Daniel. alguien más, pero... Así es.
y ahí tiramos como 600 kilómetros hasta... Bueno, pelado, ¿qué venís con Carlito Muñoz? Lo tiró ¿Qué anécdota me tenéis con? 600 kilómetros remolcando en una etapa del Dakar, Estoy imagínate. impresionado que se acuerden de todo con tanto golpe. ¿Ah? No se acuerdan de todos los años, yo no me acuerdo de nada. Sí, yo Con me tanto acuerdo, sí, porrazo. pues, yo me acuerdo que los corrí, Nada, los es que corrí. hay muchas Oye, historias que bueno, Yo me acuerdo en esa época que el equipo chileno, esos años 2014, estaba wet, tenían buenos pilotos. de Six Eh, Days. No, Estaba el para- Pablo para Quintanilla Dakar. también. para Dakar. Venía muy un buen Teníamos, grupo, sí. ¿cachai? Es que cuando... Habían 5 pilotos chilenos que pueden estar dentro de los top 10. Pero es que cuando llegó a Sudamérica, agarró vuelo, ahí prendió fuego Chaleco, que empezó a andar muy bien, a pelear la punta, y con eso agarraron todos los Claro, después los venían nuevos pilotos. los hermanos Los Proes, Wet, acuérdate de Wet, el burrito, ¿cierto? Pero ahí, Quintanilla después, al final. ahí lo que pasó, a diferencia de hoy día, es que en esa época cuando vino Chile, ya estaba colocado en Chile, la comunicación, los diarios, la televisión, etcétera, los auspiciadores, habían opciones. Entonces, armar un proyecto para ir a correr era posible. Hoy Era día fácil. está mucho más lejos. Sí, pero eran Sí. buenos. Lo que estoy diciendo que habían 5 pilotos No, chilenos que pueden es estar dentro de los top 10. por eso, ¿Sabes? pero es que hoy día, ¿cómo sabéis si hay pilotos Claro, más buenos o no, lejos, sí, si no hay sí. oportunidades? Pero ha cambiado mucho el Dakar en motor, ¿ah? Portadas de diario, el Chaleco ganaba una etapa y salían todos los diarios en portada. Hoy en día no lo vemos. Estaba Gana mucho una más etapa cerca. en el Dakar en Arabia Saudita y sale un cuadradito chico en la lista del deporte. Igual hoy día tenemos la suerte de las redes sociales que te permiten saber lo que está pasando, pero la verdad es que está mucho más lejos de lo que estaba en esa época. Sí, en la época tuya estabas corriendo en Estados Unidos y no sabíamos lo que pasaba. Los Con la argentinos- televisión era Mercurio. En pero- Mercurio. Los pero argentinos nada más. sabían mucho más porque los argentinos tenían en esa época ESPN que podían ver las carreras. Y todavía Mira. siguen siendo pioneros. Sí, Oye, por lo en eso, tienen sus programas, todavía están en el Dakar y nosotros chilenos estamos cubriendo, en el caso de yo y con Pelado, pero no hay un medio, bueno, en Mercurio va. En Mercurio sí va todos los años, Mercurio va. pero Argentina y ESPN todos los años y transmiten en vivo y sacan sus cápsulas y bueno, y hay más argentinos también corriendo el Dakar. ¿Quieres llevarte una moto Honda Navi? Es muy fácil. Tienes que seguir la cuenta de Honda Chile y la cuenta mía de Francisco Chaleco López en Instagram. El fanático o la fanática que haga un buen comentario y siga ambas cuentas podrá llevarse esta tremenda nave. Honda, el poder de tus sueños. Mucha suerte. Peladito, Así ¿qué es. dato De cachai de bueno, Carlito Muñoz? de Carlito Temuco, Muñoz. También tremendo deportista, esquiador, bueno para los autos, para para las la moto. Para la pelota Eso es un pésimo. mito. Ajá. Para la pelota muy malo. No, Para la y- pelota muy malo. Yo quiero Y- destacar de Carlito que Carlos fue el que. Yo cuando me retiré la moto el 2014, el año 2015, empecé a correr en auto. Y el equipo, el jefe de equipo, Conciencia Legal, era nuestro gran amigo Carlos Muñoz. Equipo Honda. Y se me hizo súper fácil porque Carlos finalmente me entregó la experiencia. Sabía muy bien del desarrollo de los autos. Ahí conocí al Ítalo Larrondo, que es el mecánico, el guatón, era el mecánico del Charlie. Era mi mecánico. Y es mi mecánico el día de hoy que me acompaña al Dakar. Y el Nico Levalle, po, que Nico Levalle finalmente recomendamos me enseñó a la hoja de ruta. Entonces, Carlito, yo quiero destacar La verdad que lo Chaleco pro que no sabía fue. mucho de rally. Sabía de manejar en desierto y yo le guardé un Honda Civic del 2013. Le dije, Chaleco, corre este año, y no quiso correr el 2013. Y el auto no lo jugamos, lo guardamos hasta 2014. Y ahí apareció el Chaleco. Eran míticos esos Honda, sí. Y ahí aprendió el Chaleco. Oye, que lo pasemos bien. Oye, déjame decirte, una de las cosas de Chaleco, que lo que encontré yo, lo más importante que los vi, porque tiene la experiencia de manejar y todo, ¿cachai? Tiene el feeling de la tierra y todo, pero la memoria que tiene este compadre para correrse el circuito es impresionante. Eso a mí me llamó mucho la atención. ¿Cachai? Me decía, Charlie, acuérdate en el kilómetro del no sé cuánto. Y yo decía, ¿cuál será, compadre? Se acordaba de todo. Hacía la hoja de ruta, que eran 2 días, jueves y viernes, pero se acordaba de todo. Tiene una memoria increíble visual. Pero también me jugó en contra Charlie. Porque Pero se igual, me pues. jugó en contra porque muchas veces realmente. No siga a fondo, no siga a fondo, no, le da no, fondo frena. y realmente era cerrado. Y el de ahí me dice, pero, oye, güey, si déjeme a la izquierda, pues, güey, que fallé visual. Pensé que era otra. La hoja finalmente me di cuenta que era muy importante. Sí, importante. Después llega un momento en el rally que el navegante te está cantando y te empezás a pasar una película, ¿cachai? Es una película que te empezás a imaginar la cuestión. Y ese es el momento cuando dices, ya estoy cachando cómo va la hoja de Pero ruta. cuesta al principio aprender, No, al principio y no, cuesta- te dice derecha y te empezás cuál es la derecha, creerle, ¿cachai? claro, ¿cuál Pero es la llega un derecha? momento... Te dice derecha a te juro, fondo. sí, pues llega un Igual te decía, momento... ¿a fondo? A fondo, Sí, te dice. pero eso pasa después del tercer año,
que el gallo va cantando al lado tuyo y la película va en colores, compadre. Es maravilloso el rally. Ya, pero 3 años, compadre, yo volqué una cantidad de Bueno, autos pero no todos menores, volcamos. alcancé a correr 1 año y medio y volqué varios autos. Sí, No, bueno, pero es que tú también corres. Y Sí. finalmente la gracia y el campeonato Rally Móvil, que ya más de 20 años, nos ha ayudado a muchos pilotos de las motos a pasar. Tus hermanos corren también Jerez, Sí. Carlos también, Rui Barbosa. Yo entusiasmé los millizos. Sí, Le sí, dije, pues sí, ustedes son sí. el Checho también, que algún se pegó un saltito no menor. Sí, pues Carlitos le abrió la puerta y ayuda a muchas personas que llegan al... A Carlos de Gardo le hicimos A el primer auto también, también. Carlito sí. Gardo también. Y ganó el primer rally, ganó en La Serena, el primer rally. No me acuerdo qué año tampoco, pero fue un auto que le hicimos nosotros, en Así Tamarugal. es. Oye, Carlito ganó el Rally Motor Show en Cerro San Cristóbal. Sí, Ese también ahí es me un- despedía. ¿Eh? Esa fue la sí, Y fue mi tremendo. última carrera. Lo dan Y en la fue- tele todo y... Sí, fue maravilloso, que fue mi última ¿Cómo carrera. fue esa? Y Cuéntanos de eso. fue la última carrera porque ya el equipo Movistar ya no seguía el año siguiente, nos habían avisado que ya no seguían como auspiciadores. Y la verdad es que yo dije, el momento que no tenga que tenga que poner lucas para correr, me retiro. Y fue la última carrera mía, fue en el Motor Show y ganamos la general. Sí, con más el encima Type R. corriendo en la ciudad, también Sí. tenía todo ese de correr metido en Y la estaba de ciudad, cumpleaños justo ese con día, ¿no? la Sí, fue muy tele. bueno. Fue muy emocionante para mí, porque estaba de cumpleaños, gané la general y fue mi última carrera. Oye, Bueno, yo me un salí, granito. yo me salí del libreto pelado, Carlito y Jerez. Tenemos el momento móvil, ¿ya? De Móvil One. Y yo tengo acá, hablando, un escape, Jerez. Un escape, que ese escape fue tuyo. ¿Ya? Por favor. Analízalo. Analízalo, es un regalito que teníamos. Oye, ese escape, ¿Es de KX o de dónde? ¿Qué es lo no, que es? ese es de una IZ80. No. Kai- Ahí tiene que decir. Esto es una, es tú- una tú- KX ¿Ya? 65. y si es 2012 tiene que ser 65. 65. Las primeras motos. Mira, Bueno, ese escape, Jerez, uno de todos los cachureos que una vez me dijiste, chaleco, ya de todos los cachureos. ¿No? Que yo soy cachurero. Y me llevé todos los cachureos para Diógenes. mi casa, para Teno. Oye, y ese escape lo tenía guardado. Po. Entonces ese escape yo creo que te lo llevé de recuerdo, de momento móvil, recordando del museo. De tu... No, ¿sabes qué? está soldado en bronce. Este es 85. El año que corrí en Kawasaki en 85. ¿Viste? Si es tuyo, po, si yo estoy Sí, seguro. sí. ¿Viste? Porque el año siguiente corrí en una Honda, el 93. ¿Qué año estamos hablando? Oye, y estaba... Esto es 92. 92. Perdón, no, No. espérate. Bueno, ese escape, si es de KX, tú fuiste, si corriste un año en KX, Jerez, me acuerdo perfecto. Si fue como el Sí, año... sí. Fue el año 90 y... 90 y, no sé, 91 o 92, sí, por ahí. 91, tal cual. 92. Ah, en este entre libro ondas. está toda la historia de las carreras de motocross, así y- que si y lo hoy día- buscamos va a estar. Sí, ahí está. Oye, Aquí está. y hoy día Pantera que por ahí está, que nos manda un saludo grande, Panterita, dije, Pantera, por favor, pase el chascón, déjelo guardadito para que el Jerez se lo lleve a ProCircuit, porque es uno de los trofeos que teníamos acá en el museo para ti, Jerez. Te pasaste, muchas gracias. Esta es historia pura, compadre. Y Así aparte es. que, imagínate estos escapes 2 tiempos, lo que eran, cómo se ponían de rojo y bonito, Oye, cómo y sonaban las habían dos motos. escapes, Carlito, y tú lo sabes, Jerez, ahí está el escape, el Platinum, ¿cierto? Sí. Y, que es el escape cromado, Cromado. bonito, y ese que a mí me gustaba más, que era un poquito más, era un poco más feo, pero ese escape finalmente tiene mucho más alta, y eso se notaba cuando carburábamos las motos, y como decía el Jerez, salían los escapes rojos en ese tiempo. Se ponían bonito también. Bonito, sí. Realmente la mezcla, el 2 tiempos. Bueno, ese es un regalito que teníamos con el equipo del museo pasaste. y el equipo móvil. Al Así taller que- allá en Para ProCircuit. el taller, lo quiero ver en ProCircuit. Grande peladito. Oye, Vale, gracias eso por era un par de datitos y una anécdota que compañía. teníamos con los muchachos. Felipe, ¿qué te pareció esta historia de. Buena. Buena. Hay Bueno, buena tú, historia aquí, chiquillo. tú al Jerez lo conocí hace mucho tiempo Sí, también. muchos años Hace también. muchos años. ¿Cierto? Era como jovencito. Jovencito, éramos jovencitos. Que cuando Saja en la tele lo entrevistaba. Te gustaba, te El único gustaba. que me wea. Sí, el rucio trabajaba en televisión. Yo decía, este es mi contacto para conocer a las chiquillas de televisión. Oye, hablaron del rally, de lo que hiciste en el equipo de rally. Todos pasaron por tus manos, pues Charlie. Todos pasaron por... ¿Cachai? Yo fui... Buen profe. el jefe. Buen Yo digo, profe sí, eso, buen quiero- profe, Sí, Carlito. porque fui uno de los primeros en meterme en el rally de las motos. Primero fue Vidaurre y Ruiz Barbosa, que entraban como pilotos. Y yo me metí como en el equipo con Honda. Y Me sin acuerdo, de saber. Movistar Honda. Claro, pasamos con las motos al rally. Y la verdad que yo no tenía idea de mecánica de auto, pero me gustaba tanto, me gusta tanto el tema de ingeniería y todo,
que terminé viajando mucho a Argentina y aprendiendo mucho. Pero aplicaste toda la técnica desarrollamos de las lo que cajas, había el aprendido. auto, el Civic era extraordinario. Era un Un N2, auto. N3. N3. No, pero rico, yo corrí en ese No, auto. Buenas suspensiones Rager, Sí. exquisito. Una de las cosas que dice Chaleco, que venía de las motos, que lo principal de la moto es la suspensión. La suspensión. Y en ese tiempo los autos traían suspensiones de Argentina, baratero, que eran buenas, pero no eran top. Y nos conseguimos las mejores suspensiones que podían haber para ponerle a un auto estándar, que eran las Rager. Fueron los primeros autos con Rager acá en Chile. Así que, y ahí la apuntamos, pero Al día de hoy, Sí. yo sigo trabajando con Rager en los Can-Am. Realmente una suspensión muy buena para los autos. ¿En el Can-Am? En el Can-Am son Rager. Son Fox, pero nosotros cambiamos Rager porque realmente una suspensión, como dice Charlie, No, otra que cosa. te cambia la vida. Sí. Realmente, había que mandar las suspensiones del auto a Rager porque tenían que ser del mismo tamaño. Tenían que ser las mismas dimensiones y todo, pero eran de carrera. ¿No? Y fue entretenido ese periodo. A mí Muy, me muy, muy encantó entretenido. trabajar y desarrollar los autos. Y era más cercano, era más fácil. Sí. Yo me acuerdo que volcábamos un auto y el lunes siguiente partían los mecánicos a una desarmaduría y volvían con las piezas. Sí. ¿A ti no te gustaron los autos así firmes Sí, como tu sí. hermano? Sí, pues yo empecé con el equipo ese. corriste en junto- karting, mujeres. Si de ahí viene yo cuando conocí tú todavía corría en karting. Lo que pasa es que cuando nos conocimos, mi padre estaba ahí yo era el hijo mayor, era chico, 7, 8 años, y él con su pasión por estos deportes tuercas y tú sabes cómo es de competitivo, me tenía andando en moto, en el karting, y corría karting. A mí el problema con el karting me gustaba, pero tenía mucho de puesta a punto, a veces el auto andaba, a veces no. Mientras que en la moto era yo el que Más aceleraba. físico, más ¿Y el técnica, más rally? mental. ¿Por qué no seguiste en rally? Y el rally, yo agarré el rally después de romperme una rodilla un año haciendo motocross. Y ahí me acuerdo que también comencé contigo, que me ayudaste me vendiste el auto, estaba andando el auto, estaba todo listo para correr. Sí, compraste un auto. Corrimos ese año, pero al año siguiente apareció el Chelito y me empezó a hablar que venía llegando después de haber corrido el Dakar contigo. El Dakar. Y me empezó con el tema del Te Dakar. metió el Dakar. bicho el chelo. Con la Y Speed me- Brain. Y no, con la Honda el primer año. Entonces ese año yo estaba corriendo, de hecho tenía auspiciador y todo para el tema del rally móvil, con el Honda también, pero el Chelito me metió en este tema y me subí al carro y empezamos con las primeras carreras locales y cosas, y de repente hubo un momento que no me daba para hacer las dos cosas, entonces tomé la decisión de seguir con el tema del rally No, Dakar. bueno. Y ahí me bajé al auto. Pero, Completamente. ¿no te gustó tanto? No, sí me gustaba, pero entre las motos y los autos me tiraba No, más pero las el motos. Jere yo lo veo mucho más las motos. Todos los fines de semana me llama López, vamos a andar en moto, vamos a andar en moto. De hecho, este año corrimos el desafío del desierto con el Jere y nos preparamos un poquito más. Y el Jere se entrena mucho en el motocross. Y yo me entreno más en el enduro. Que el enduro a mí me sirve mucho para la mente, para el Dakar. Para estar más rato arriba de la moto, las piedras, es otro tipo de deporte. Y llegamos al desafío, pero nunca entrenamos. Y le dije, Jere, bueno, nos vemos ya en el desafío y vemos cómo vamos. Oye, Chaleco, espectacular. Para nosotros que nos representan de la época de nosotros, fue espectacular que hayan. Ya nos vimos Sí. fuertes este año, ¿no? Oye, no es competitivo mi compadre. Oye, no fueron a vender pan allá, compadre. No le gusta, no le gusta. No, oye, el Jere me decía, vos no me veis la gente dormir loco. Claro, había gente y me tiraron saltos en las dunas. Bueno, porque ese quizás es mi última carrera que haga en el desierto. Claro, pero está, no jugando la vida, pero pasándolo bien. Oye, parando ruedas, pasándolo bien. Y realmente fue una competencia maravillosa. Pero tú andáis fuerte en la arena. Sí, pero es que en el desierto se puede andar fuerte. Y en el desafío del desierto, la gracia es que el evento ha ido mutando. De los primeros años que yo corría a hoy día está mucho más controlado. De hecho, yo creo que este año estuvo mucho más trabado. Sí, es un motocross de 1 hora y media. Saltando dunas, buscando los puntos. Realmente es mucho manejo y hay que estar bien entrenado. Pero ponte tú, cuando tú vas a un rally, vas con la hoja de ruta, ahí están los peligros. Y como tú no tienes GPS abierto, no sé, el peligro no sabés lo que viene. Mientras que en el desafío del desierto es un poco más seguro porque tú vas por una ruta que está más o menos marcada y cuando hay peligros te tiran 2 puntos y te obligan a bajar la velocidad. No es que tú entras en una quebrada a fondo. Hoy día está más seguro así. Pero como dice Chaleco, finalmente, como vas con flecha abierta, vais tirando a fondo. Entonces, Yo tengo una historia buena contigo, Jere, que yo te veo a ti duro. Este es perro de pelea. En el desafío del verano, el enduro del verano,
en Pinamar. ¿Te acordáis? Que nos fuimos una vez. Sí. Te caíste en un entrenamiento y mi compadre de repente llega a la casa y con el tobillo, pero así. No te podías sacar la bota. Y tuviste que dormir con una bota puesta para correr al otro día. ¿Sabías que una de las principales causas de accidente en moto es frenar bruscamente? Por eso, anticipa tu frenada y así mantendrás el control y cuidarás tu conducción y la de los que vienen detrás tuyo. Cuida tu vía y la de los demás. La seguridad también se conduce. Este es un consejo de la Mutual de Seguridad. Sí, es perro. Con la bota y eso, compadre. con la plástica. ¿Te acordás o no? Nunca me fue bien en ese enduro el verano. Las veces que fui me rompí algo, pero qué lindo evento ese. Era lindo, Lindo evento, sí. Oye, pero aperrado, mira, Aperrado, aperrado, siempre ha con la sido bota, aperrado, no. mi compadre. No, Yo bien, eso- bien, que no, que Y eres un esa es la guerrero. pasión que yo creo que todos los que te han seguido de chico heredan. Y ese yo creo que es tu gran herencia a los cabros chicos, ¿cachai? Pero es que era en otra época, yo me acuerdo, imagínate, nos rompíamos huesos, no sé, por las manos o a veces, y yo llegaba, me acuerdo que llegaba a ver a Roberto Yáñez del Mets, y llegaba y puta, no, y decía, no, está quebrado, y le decía, tengo que correr el fin de semana. Y me miraba con cara... Claro, Pero ¿cómo si está quebrado? Bueno, no sé. Bueno, Tú soportabas el dolor, tenías el umbral del dolor muy alto, yo me acuerdo de eso. Se Si sacaba te has la cresta, pegado sí. conchazos Sí. fuertes, pues, compadre. Ese Sí, que le pero- pusiste a la retro. Ese fue Pero feo. sabes que Miguel Jerez ha sido un referente porque yo también me he pegado con chazos fuertes. Y créeme que una de las motivaciones, que realmente veo el Jerez que se ha lesionado y sigue corriendo, sigue entrando, y digo, oye, le digo a mi señora Tuti, mira el Jerez cómo está, yo también estoy con esa-". Y como que me motivaba el Jerez. Sí, po. Y lo que sí, Felipe, que las lesiones no te impiden, o los dolores no te impiden así que sigáis haciendo tu deporte con la misma pasión. Y eso me ha ayudado mucho a seguir arriba de la moto. Yo cumplí 50 años y cada vez me cuesta más. Estoy más tieso cuando andar en moto, cuesta porque hay que estar más fluido, pero con las ganas y entrenando un poquito físico, bicicleta, creo que se puede estar en forma competitiva. ¿Ah? Sí, lo que pasa es que hay un par de cosas como generales en la vida. Hay que entender de que la vida es una sola. O sea, se corta y se corta. Todos vamos a morir, de una u otra forma. Accidentes, hay gente que Claro, tiene accidentes y se rompe en un la hueso caminando en la calle, se resfala en la ducha. O sea, hay que entender un poco también, ¿no es cierto?, las cosas. Y el deporte que hacemos nosotros, más allá que obviamente tiene su riesgo, hay velocidad, es un poco bruto, es de los deportes brutos, es muy exigente, tiene otra cualidad que... Bien bruto. Pero Sí. tiene otra cualidad. Yo por lo menos voy a andar en moto el sábado y es más que mi deporte, es mi religión, es mi escape, es mi psicólogo. Vuelvo a la casa, Una terapia. pero feliz. Hecho una seda. Si no ando en moto los sábados y me salto un par de fines de semana y empiezo a tener otros problemas. No se paga ni una factura Obvio. en ProCircuit. No se Entonces, paga ni una No se factura. paga nada. No hay descuento. Y eso es lo que me sigue tirando a mí. Así es. Cuando tuve el desafío del desierto, para mí es más que una carrera, es una oportunidad, es como una semana de ir a vivir la película Mad Max. Así es. No Oye, hacemos Pai, más que andar en moto, conversar de las motos. sí, es tremendo. Es maravilloso. tremenda carrera. Vamos a prepararnos para el año que viene con todo. Conversamos después de cada etapa y Con más están ganas. todos vivieron lo mismo, más rápido, menos rápido, pero están todos felices. Ay, me pasaste a fondo, que sí, que no, que Oye, todos tomando una yo quiero invitar a cerveza. Carlito. Sé que Carlito se subió hace muy poco a la moto. Oye, iba a fondo el sábado, Carlito. Sí, así que te queremos invitar al desafío del desierto, Carlito. Te queremos Sí, dejar yo quiero- comprometido para que Nunca- puedas nunca ir he andado en a... el desierto, sí, quiero conocer cómo es el tema. Te vamos, Y- como y tú me quiero que sea mi enseñaste, como tú me profesor, sí. enseñaste Me el debí rally un móvil, chaleco. yo te voy a mostrar el desierto, amigo mío. Ya, perfecto. Hasta más que Bueno. invitado. Ya. Oye, Felipe, creo que tuvimos tremendo invitado en este capítulo. Recordamos mis inicios. El Jere para mí un amigo desde los 14 años, Carlito de los 16, hasta el día de hoy hemos vinculado como amigos, con el deporte, la parte comercial. Nos vemos de repente en comida, en carrera. Creo que la misma pasión se respira. Y nada, pues Charlie, creo que es importante transmitir a las generaciones lo que hay vivido y cómo te veis en estos próximos años, pues.
¿Qué te gustaría hacer? Aparte del desafío A de mí- desierto, está invitado. Sí, a mí me encanta todo lo que es producción, pero claro, yo como que me desaparezco. De las motos hice grandes cosas y me desaparecí. Y la verdad es que he escuchado a muchos jóvenes que saben de los eventos, pero no saben que lo hice yo. ¿Cachai? Y del rally lo mismo, hice grandes equipos y me desaparecí. Es medio raro para eso. Pero Antisocial el weón. no, para nada. Estoy Pero muy ¿sabes asocial, qué, pero Charles? Pero dejaste una Sí, semilla, sí. hiciste lo tuyo. Hicimos las yo cosas creo muy que bien. Aquí los tres han hecho lo suyo. Sí, ¿cachai? me encanta la producción, pero igual es desgastante. ¿Cachai? Y antes era más fácil producir también. Ahora las lucas de producción no son las mismas, pues hay ya mucho no más, existen- es más complejo todo. No existe el Pero, nivel de producción. pero me gusta el tema creativo, crear equipos, hacer cosas así. Yo creo que Bueno, por ahí pero vaya a va la partir cosa. por el desafío Sí. del desierto, así que te Algo voy a dejamos hacer. comprometido desde ahora. Mira, y el Bueno. Jerez trae unas cositas aquí para despedirse. A mí cuando me llamó Chalequito hoy día, me dice, oye, weón, vente hoy día la cuestión. Ya, pues, le dije yo. Entonces me dice, tráete una cuestión para sortear, weón, hacemos un concurso. No sé qué concurso vamos a hacer, pero traje una antiparra acá. Bueno, es fácil, tenía antiparra Charlie, ¿no? Sí, tengo. No, que la sorteen. La- Que no, la ya, sorteen. ya, eso. No, pero tengo sorteemos- tengo hartas de sorteémosla Pro así. Circuit. Ya, ¿no? buenísimo. Sí. Oye, La sorteo. sorteemos esta y traje esta antiparra, que es una Just One, y después traje La mochila. la mochila del computador, y aquí traje una polerita. Hagamos una buenísimo. cosa, mira, Prohibido. en la gente que vea este capítulo de Eso. podcast, entre los comentarios de la gente que ve, vamos a rifar la polera y la antiparra. Listo, ¿Te parece? cerrado. Grande Pro Circuit. Grande ¿Te parece? Jerez. Ya, compadre, buena, me gustó. Oye, Ya. gracias chiquillos por estar acá. Jerez, su casa, Carlito. Gracias por la invitación, Teleco. Muy feliz de haber Oye, venido. te pasaste Sí. para estar, está muy lindo aquí en Y- el living. Y muy Yo- bueno el programa. Jerez, Muy ¿qué bueno te el programa. veis tu próximo desafío? En tu próximo desafío para ir cerrando. Deportivamente, sabemos que estáis andando todos los fines de semana, que Yo- estáis corriendo como yo, una vez Y al año. enamorado de la 2T. de nuevo. Y en una máquina allá atrás cuéntanos qué máquina estáis probando, en qué máquina corriste el desafío y cómo viene tu año. Mira, la gracia que tengo yo es que finalmente trabajo en lo que me gusta. Igual paso rabia y tengo momentos difíciles todos los días, pero trabajo en lo que me gusta. Entonces, de alguna forma, tengo muchos momentos en que es como que estuviera jugando a hacer lo que me gusta, y hay momentos más duros que otros. Entonces, estoy siempre buscando, trabajando con marcas, viendo productos nuevos, probando motos. Esta es una moto que nos acaba de llegar, que le hicimos andar justamente la semana para el desafío, una Fantic 450, y hoy día El piloto tester. ¿ah? sí, y hoy día estoy probando una 2T, que es una 300 2T, también Fantic. Olvídate lo lindo que es una 2T. La primera manga, el sábado, era como que no sabía andar en moto, como que caía corto los saltos. Y después, segunda manga, como que ya pensé menos y dejaba ir y empezaba. Y la última manga, el Chelito me decía, ahora sí, me decía. Entonces, empieza a salir, mira, era como volver a esos años de 125 o 50, maravilloso. Entonces, a lo que me dedico yo me permite un poco disfrutar mucho lo que hago, y eso es lindo en la vida. Yo tengo una pregunta al parcito. Ahora en el desafío del desierto le entró el bichito. Oye, ¿podemos ganar la cuestión? Pues, ¿en algún momento pensaron eso, no? ¿Que podían ganar la carrera, la general? Bueno, está difícil porque Balut va muy fuerte. Nacho Cornejo. Nacho Cornejo, ni hablar. Claro, pero en un sí. minuto igual tiramos fuerte un rato. Tuvimos un rato bien inspirado, que nos vimos bien. Nosotros no estamos, claro, yo estoy dedicado 100% al rally, pero en auto. Pero en un minuto, un día anduvimos bien, no sé, de la punta quedamos tercero en la general y a pocos minutos de la punta, pero ahí nos calmamos un poco. Yo creo que era No, necesario hicieron regar. espectacular. Yo seguí la carrera y hicieron espectacular. Y lo bueno es que son de la época mía. Entonces, como decían, oye, le fueron a vender pan a los cabros chicos. ¿Cachai? Para las nuevas Extraordinario, generaciones, sí. claro. Yo solo voy a decir de que a López le gusta mucho la weá. y es muy competitivo. Eso, está en la sangre, está en la Ya, sangre. Y cuando veía a los cabros chicos, que habían hartos cabros chicos, íbamos todo el rato con chicos jóvenes, ¿no es cierto? Pilotos. Claro, nos pasaba a 10 Pasamos, centímetros. cuando pasamos los ¿Qué les Meiji, decían? los pasamos como postes. ¿Qué les decían los chicos después cuando terminaban? Cuando- No te dicen nada, como que no te vieron.
pero bien, Pillamos lo disfrutamos harto mucho. piloto rápido. Oye, vamos a trabajar para el año que viene para llegar mejor preparados. Y invitar también a Carlito Muñoz voy, seguro. y que nos acompañe nuestro amigo Felipe Costa. ¿Que estuviste a punto o subiste? Estuve a punto Estuviste este a año. punto. Hagamos un equipo, Tuve que Felipe, el viajar. próximo Así que año. eso, Voy ya con saben. Charles Hamburger. Así es. Hamburger. Oye, Ya. amigos míos, Carlito, Jere, Gracias. Felipe, nuevamente muy agradecido por este nuevo capítulo acá en el Link del Chaleco, con estos tremendos personajes del Motorsport, y nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo. Un abrazo Eso. grande y agradecido la vida. Gracias, López. Chao.